Mayoría de la gente jamás va a entender la importancia de tener un propósito claro y definido. Muchas veces las personas no están expandiendo su mayor potencial, muchas veces las personas no están viviendo la vida de sus sueños, muchas veces las personas realmente no están donde quieren estar, no porque no pueden, no porque no tienen las habilidades, no porque no tienen la capacidad, sino porque todavía no se han alineado con sus propósitos. Y en los próximos minutos, tú por fin vas a entender por qué el propósito no se busca, sino que el propósito se te revela cuando desarrollas orden mental. Mi nombre es Daniel Camero y llevo ya casi 20 años estudiando como casi nadie en el mundo la ciencia exacta de enriquecerse. ¿Por qué tanta gente fracasa en la vida? ¿Y por qué tan poquita gente tiene éxito? ¿Por qué mayoría de la gente cuando llegan a los 70 años terminan enfermos, frustrados, cansados y quebrados? ¿Y por qué tan solo un pequeño y selecto grupo de la población realmente logran experimentar riqueza, abundancia, lujo, exuberancia, las mejores telas, los mejores paisajes, las mejores residencias, las mejores comodidades? ¿Por qué tan solo un pequeño porcentaje selecto de la población mundial realmente logran tocar el cielo con las manos y saborear los dulces frutos del éxito? Eso desde muy pequeño me apasiona y por eso que me he dedicado tantos años a entender realmente qué es lo que separa a estos dos sectores de la población. Y por los últimos 15 años profesionalmente me he dedicado a enseñar a personas como tú a cómo también explotar ese potencial divino que hay dentro de ellos para que puedan alcanzar todas sus metas y cumplir todos sus sueños. Y no solamente tú puedas alcanzar esa felicidad, sino darle a todos tus seres queridos esa misma felicidad que se merecen. Pero para alcanzar eso, tú primero tienes que alinearte con tu propósito. No hay nada más triste y no hay nada que produzca más vergüenza en la vida de un ser humano que no saber para qué está en este planeta Tierra. Hubieron 2 días importantes en mi vida y hay 2 días también importantes en tu vida. Número 1 es el día en el que naciste, en el que tu madre te dio a luz y tú llegaste físicamente al planeta Tierra. Pero el segundo día más importante de tu vida es el día que descubres para qué naciste y por qué tú estás aquí en este planeta Tierra. Cómo tú le estás agregando valor a este planeta Tierra y por qué el mundo puede ser diferente gracias a ti, gracias a tu presencia y gracias a tu energía. Y mayoría de las personas nacen, pero el 99% de las personas jamás realmente descubren por qué nacen. Y yo estoy completamente seguro y tengo máxima convicción y certeza que en los próximos minutos tú vas a entender un poquito más y te vas a acercar un poquito más al descubrimiento de ese propósito. Porque es cuando una persona que se alinea con su propósito realmente comienza a vivir al máximo. Tu propósito determina tu comportamiento. Tu propósito determina tus hábitos. Tu propósito determina tu dieta. Tu propósito determina tu vocabulario. Tu propósito determina tus metas. Tu propósito determina tus relaciones. Tu propósito lo determina todo en tu vida. Entonces, una persona que todavía no se haya alineado con su propósito es una persona que realmente está perdida en la vida. No voy a tratar de decirte esto de manera bonita, porque si tú estás conectado a este contenido es porque tú realmente quieres entender el origen de tu situación. Tú quieres entender el origen de tu estancamiento. Tú quieres entender el origen de la escasez financiera por la que estás viviendo y por la que estás pasando. Y mi meta es romperte la conciencia y desarrollar a lo que yo me refiero como una interrupción de conciencia para que ya dejes de vivir de manera desorganizada y sin dirección exacta, porque yo creo que ya es hora de que tu propósito sea revelado. Y yo te voy a compartir 3 puntos que yo estoy completamente seguro que te van a ayudar a revelarte tu propósito si todavía no lo has conseguido.
Número 1, ¿cómo yo puedo hacer para que mi propósito sea revelado? Yo tengo que comenzar a identificar lo que me genera energía, lo que me da energía. Yo quiero que entiendas el siguiente punto. Tú eres único entre los más de 7 billones de seres humanos que existen en el planeta Tierra. No ha existido, no existe y no existirá nadie como tú. Y hay ciertas actividades, ciertos temas, ciertos sectores de la sociedad, cierto patrón de pensamiento que te genera una energía diferente, que te enciende el alma en fuego. Hay algo en lo que tú eres tan bueno como prácticamente nadie en el mundo es tan bueno como tú lo eres. Hay algo que tú puedes hacer que nadie en el mundo lo puede hacer exactamente al igual que tú lo haces. Hay algo que tú puedes transmitir, hay algo que tú puedes comunicar como absolutamente nadie en el mundo puede transmitir y comunicar. Créeme, Daniel, pero es que yo no lo sé, de repente no estoy consciente de qué es lo que me hace diferente. Una de las primeras preguntas que tú te tienes que hacer es, ¿qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente al resto del mundo? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué puedes hacer tú? ¿De qué puedes hablar tú? ¿O qué te caracteriza a ti del resto de la población de la humanidad? Comienza a preguntarte y comienza a tener conversaciones con las personas que están cercanas a ti. Y pregúntales, ¿qué tú crees que me hace diferente a mí? ¿Qué tú crees que me hace único a mí? ¿Qué tú crees que me diferencia a mí del resto de las personas que socializan con nosotros? Hay algo que está dentro de ti, créeme, que absolutamente nadie más en el mundo lo tiene. ¿Qué te da energía? Yo te pregunto a ti, ¿de qué puedes hablar tú por horas sin ningún tipo de notas y de apuntes? ¿De qué puedes transmitir un mensaje tú sin ningún tipo de ayuda o de apoyo o soporte? En tu tiempo de ocio y en tu tiempo libre, ¿qué es lo que tú investigas? ¿Qué buscas por YouTube? ¿De qué te gusta aprender? ¿De qué te gusta leer? No importa qué tan insignificante o qué tan aparentemente de poco impacto parece ser en la sociedad, eso que te gusta a ti, créeme que eso te puede comenzar a dar pistas de lo que realmente te apasiona y de lo que realmente es tu propósito. La mayoría de las personas piensan que el propósito tiene que ser algo muy altruista, algo de impacto internacional, algo de impacto intergaláctico, algo que nadie más está haciendo en el mundo. Pero yo he visto cómo personas han hecho de su propósito un impacto global. Walt Disney. Nadie dibujaba como él dibujaba. Nadie tenía la creatividad para generar una caricatura como él lo hacía. Si tú te pones a pensar, ¿eso es realmente un propósito y algo diferencial que lo aparta del resto de la humanidad? No. ¿Cómo carajo tú dibujando una caricatura puedes impactar el mundo positivamente? Él entendió que nadie tenía la creatividad para dibujar una caricatura como él lo tenía. Y él se enfocó en maximizar ese talento único que él tenía. Y gracias a que maximizó ese talento único que muy pocas personas en el mundo tenían como él y se enfocó, él reveló su propósito a la humanidad y hoy en día tenemos un imperio de Disney que no tengo que comentar mucho al respecto porque sabes el impacto que ha tenido en la sociedad. Yo, durante muchas caminatas, hace varios años me preguntaba a mí, ¿qué me hace diferente? ¿Qué me enciende el alma? ¿Qué me genera energía? Y me comenzaba a responder. Cuando tú te haces las preguntas correctas, automáticamente tu mente va a generar las respuestas correctas. Y yo me comencé a responder. Mi relación con Talita me hace diferente. Mi conocimiento de la ciencia de hacerse rico y la aplicación de los principios de la ciencia de hacerse rico me hace diferente. ¿Y en qué me enfoqué yo? En comenzar a enseñarle al mundo cómo yo he podido desarrollar una relación tan armoniosa, tan linda y con tanta conexión con Talita.
¿Y qué comencé a hacer yo? Le comencé a revelar al mundo cómo yo he podido practicar y aplicar los principios de la ciencia de hacerse rico para vivir la vida que hoy en día vivo. Así que por favor, respóndeme esta pregunta. ¿Qué te hace a ti diferente? ¿Hay algo que tú puedes hacer que nadie más en el mundo puede hacer? ¿Hay algo que te diferencia de la sociedad que absolutamente más nadie en el mundo lo tiene y lo hace como tú? Así que comienza a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te da energía? ¿Qué es lo que te enciende el alma? ¿Qué es lo que te prende el corazón el fuego? Y esto se alinea y se conecta con la segunda pregunta que yo quiero que te comiences a hacer. ¿Qué te indigna o te frustra? ¿Qué te genera frustración o indignación? El propósito está muy conectado a la emocionalidad y al estado anímico del ser humano. Mayoría de las personas no alcanzan sus sueños y sus metas porque todavía no se involucran emocionalmente con lo que quieren alcanzar en la vida. Y no se involucran emocionalmente con lo que supuestamente quieren alcanzar en la vida porque no están soñando el sueño correcto, porque no están conectando con las fibras de las emociones, porque no están conectando con el alma, porque no están conectando con el corazón. Y tienes que recordar que somos seres humanos en 3 campos simultáneos de experiencias: mente, cuerpo y alma. Y hasta que tú no conectes la mente con el espíritu, con la acción física que tienes que ejecutar para alcanzar tus sueños y tus metas, no vas a estar generando acciones efectivas y eficientes. Y la razón por la que los seres humanos no generan acciones eficientes es porque todavía no tienen el alma y el espíritu involucrado en la acción. Y la razón por la que no tienen el alma y el espíritu involucrado en la acción es porque todavía no han conectado con eso que les enciende el alma. Y es porque todavía no han sabido hacerle las preguntas correctas a la mente para que tu mente genere la respuesta de identificar eso que te prende el alma en fuego. Y algo que a mí me ha podido ayudar ha sido lo siguiente: identificar qué me genera indignación y frustración. Yo estaba en 9º grado de escuela superior, de high school, en Atlanta, Georgia. Tenía 15 años. Mis padres estaban arruinados financieramente. Yo tuve la bendición y el honor de tener padres soñadores, porque me dieron una ventaja injusta de comenzar a aprender y a practicar estos principios desde una muy temprana edad. Porque como ellos eran soñadores, compraban libros, compraban audios, asistían a conferencias, emprendían negocios, y a mi hermano y a mí nos abrieron esa mentalidad de visionarios, de emprendedores, de soñadores. Yo tenía 15 años de edad, mi hermano tenía 17 años de edad. Yo estaba en 9º grado de la escuela superior del high school, de bachillerato, y mi hermano estaba en el 11 del high school. Y mis padres, sin dinero, sin carro, reúnen un capital, y esto es una historia verídica que me caiga un rayo si estoy mintiendo. Reunieron $600 y compraron un carro que prácticamente era una chatarra andante. Lo más feo que te puedes imaginar en carro. Era un carro como del 80 y pico. Le sonaba todo menos el radio. Era realmente un carro que no expresaba la riqueza y la abundancia que yo quería expresar en mi vida. Y yo me acuerdo que mi mamá me iba a dejar al colegio en el carro de $600. Y yo le decía que se parara en 2 esquinas antes de llegar a la escuela, porque yo no quería que mis amigos me vieran en el estado caótico financiero en el que mi familia estaba. Y eso comenzó a generar indignación y frustración en mi vida, de que mi familia no tenía dinero ni tan siquiera para tener un carro digno de que me pudieran dejar en la puerta principal del colegio. En la casa, ese mismo año escolar, cuando yo estaba en 9º grado de bachillerato, en el high school, no se pagó el bill de la luz, y el calentador del agua caliente en el invierno en Atlanta, Georgia, obviamente no funcionaba. Entonces no solamente no teníamos luz, sino que tampoco teníamos calentador. Y en medio invierno, bajo 0 grados la temperatura, yo me tenía que bañar con agua fría
Antes de que el cold plunge era famoso, ya yo hacía cold plunge todas las mañanas antes de irme a la escuela. Se me congelaban hasta los pensamientos. Y eso comenzó a generar indignación y frustración en mi vida. Buscando una solución a esta situación aparentemente mala financiera, yo conseguí un trabajo lavando platos en Panera Bread en Lawrenceville, Georgia, al noreste de Atlanta, Georgia. Y yo iba 2, 3, 4 veces a la semana a lavar platos a esta panadería para generar algo de dinero. En la casa no había dinero para comprar comida, pero todos los panes que sobraban toda la noche al cerrar la panadería, adivina qué hacíamos con esos panes. Se guardaban en una bolsa y se los donábamos a una fundación que venían a buscar los panes y la comida que sobraba cada noche después del cierre de la panadería para dárselo a familias necesitadas. Mi hermano y yo metíamos todos los panes en una bolsa extremadamente grande plástica, pero en vez de meterlo en el carro de la fundación para la familia necesitada, lo metíamos en el carro de la chatarrita que tenía mi mamá, porque nosotros éramos la familia necesitada. Y yo comía pan mañana, tarde y noche. No era malo, pero eso comenzó a generar indignación y frustración en mi vida. ¿Por qué mi familia no tiene dinero? Semana después nos botan de la casa porque ya teníamos 4 meses sin pagar el mortgage de la casa. Y mi familia y yo terminamos en un motel de mala muerte donde se traficaban drogas y cuerpos por diferentes placeres que personas con diferentes vicios tenían en la ciudad. Y yo todas las mañanas me paraba a las 5 de la mañana en ese motel de mala muerte para ir a la escuela. Y eso comenzó a generar indignación y frustración en mi vida. Daniel, pero yo pensaba que tú eras el predicador del pensamiento positivo, del optimismo. ¿Por qué tú me estás preguntando qué me genera indignación y frustración en mi vida? Porque comenzamos a identificar un enemigo que genera energía en tu alma. Y una de las cosas que me ayudó a mí para que se me revelara mi propósito era saber qué me indignaba para saber qué enemigo tenía que yo vencer en la vida. Y desde muy temprana edad identifiqué el enemigo principal que yo quería vencer para siempre. Y ese enemigo lo detecté y fue el enemigo de la pobreza. Y yo me prometí que yo iba a comenzar a entender la ciencia de hacerse rico como nadie lo entendía para comenzar a aplicar estos principios. Y no solamente que yo y mi familia viviéramos en riqueza, sino que todo aquel que escuchara los principios de la ciencia de hacerse rico, que los aplicara y que los entendiera, también pudiera vivir en riqueza. Yo identifiqué el enemigo con el que iba a luchar, con el que iba a pelear, al que iba a derrotar. Luego, entendiendo los principios, entendí que la pobreza ni siquiera existía, que solamente existía la ignorancia y la falta del conocimiento de la riqueza, porque no existe la pobreza, solamente existe la riqueza. La pobreza solamente existe cuando una mente no está alineada con la divinidad y cuando no entiende la naturaleza de la abundancia, del dinero y de la riqueza financiera. Pero pregunto, en este contenido te pregunto a ti, ¿qué te genera indignación? ¿Qué te genera frustración? La mediocridad me comenzó a generar indignación. La frustración me comenzó a generar indignación. Después de haber sufrido obesidad extrema en mi vida, la obesidad me comenzó a generar frustración e indignación. Ahora peleo contra la mediocridad financiera. Ahora peleo contra la mediocridad física. Y ahora peleo contra la mediocridad emocional. Porque también detesto ver personas que no tienen una relación armoniosa porque no entienden principios básicos de feminidad y masculinidad. Yo identifiqué lo que me indignaba, yo identifiqué lo que me frustraba y eso me ayudó a acercarme más a la revelación de mi propósito definido. Hazte la pregunta, ¿qué te indigna? ¿Qué te frustra? Y eso te va a acercar a la revelación de tu propósito definido. Tercera pregunta que quiero que te hagas. ¿Qué te sale natural? Hay algo que te sale natural. Te voy a contar exactamente cuando yo me di cuenta que la comunicación y la oratoria me salía de manera natural. Yo tenía 19 años. Había comenzado a emprender el negocio de redes de mercadeo. Tenía resultados no muy buenos y tampoco tan malos. Me había ganado como $1,000 en mi segundo mes porque había podido desplazar casi que $10,000 en producción.
un niño de 19 años y generando $1,000 vendiendo café por internet, me dio la oportunidad de hablar en una sala de conferencia al frente de 50 personas para dar una presentación de negocio y poder reclutar a otras personas que también querían vender café con nosotros. Me dicen un día anterior: Daniel, mañana tú vas a dar la presentación del negocio, un jueves en la noche. Llego yo, bien peinadito, bien perfumadito, a dar la presentación de negocio. No sentía ningún tipo de miedo, no sentía ningún tipo de nerviosismo, no sentía ningún tipo de ansiedad. Me paro yo en el escenario y yo comienzo a tratar a esas 50 personas que estaban al frente de mí como que si yo estaba hablando con ellos individualmente. Y comencé a fluir como pez en el agua. Y comencé a compartir mi experiencia y comencé a compartir la visión de la empresa y comencé a compartir la visión del futuro y comencé a conectar con cada uno individualmente. Y probablemente fue una de las mejores presentaciones que cada una de esas personas que estaban presentes en esa sala habían visto en su vida. Me bajo del escenario, comienzo a interactuar con el público y muchos me preguntaron: Daniel, ¿cuántas veces tú has hecho esta presentación? Y yo les dije: es primera vez que me paro en una tarima a dar la presentación. Ellos no lo podían creer por la naturaleza con la que se me daba la comunicación de la información, por la naturaleza que se me daba la conexión con el público y por el talento que yo tenía para poder explicar con mis palabras la imagen mental que yo le quería vender a los participantes de la conferencia. Y me preguntaron: ¿sentías nervios? ¿Estabas ansioso? ¿Te dieron maripositas en el estómago? Y yo: no, para nada. Por alguna razón mística, mágica que yo desconozco, jamás sentí ni miedo, ni nerviosismo, ni ansiedad, ni estrés antes de pararme al frente de un público, sea de 10 personas o de 10,000 personas, y antes de ponerme un micrófono y prender una cámara. ¿Por qué? No te lo sé decir, pero lo que yo sí te sé decir con completa seguridad y convicción es que hay algo a ti que se te da natural. Yo nunca he tomado clases de oratoria, pero por alguna razón se me da natural el comunicar y explicarte algo con mis palabras. Hay algo a ti que se te da natural y es hora de que lo consigas, es hora de que lo identifiques, es hora de que te adueñes y que te enorgullezcas de eso que se te da natural. Sea lo que sea, no me importa, así sea dibujar caricaturas, como Walt Disney dibujó esa rata y se hizo famoso e impactó el mundo, así sea jugar al baloncesto, así sea hacer comida, así sea limpiar. Hay algo que se te da natural que prácticamente nadie en el mundo lo puede hacer como tú. Yo estoy seguro que si tú respondes con tiempo, con concentración y energía a cada una de estas preguntas: ¿qué te da energía? ¿Qué te enciende el alma en fuego? ¿Qué te indigna? ¿Qué te frustra? ¿Qué enemigo tú quieres vencer? ¿Y qué te sale natural sin ningún tipo de esfuerzo? Si tú respondes esas 3 preguntas, tu propósito lentamente se te va a ir revelando y te vas a alinear con algo que realmente se te da con facilidad y con naturalidad. Hacer en el mundo para lo que viniste a hacer y lo que se te da con un don natural es vida, dice Wallace y Wattles. Pero el tener que hacer todos los días algo que no quieres hacer no es vida. Y nadie quiere experimentar ese sufrimiento por el resto de la vida. Dios te diseñó con perfección para que tú puedas dedicarte a lo que más amas, a lo que más te enciende, a lo que más te apasiona. Y ya está dentro de ti. Lo único que tienes que hacer es alinearte con ese propósito definido, porque ese propósito lo va a determinar todo, absolutamente todo en tu vida. Y yo le ruego a Dios que al igual que yo, al igual que cada persona que haya conectado con su grandeza, tú también encuentres ese propósito definido. Porque solamente cuando te alinees con ese propósito, vas a poder actuar en mente, cuerpo y alma, alineados los 3 campos de existencia, para que actúes eficientemente y logres cualquier cosa que te propongas en la vida. No busques el propósito. Deja que la divinidad te revele el propósito respondiendo cada una de estas 3 preguntas. Una de las razones por la cual yo pude encontrar mi propósito es porque me asocié con personas y aprendí de personas que ya habían encontrado su propósito. Si tú quieres aprender de mí o alinearte con mi equipo de trabajo,
Debajo de este video, en la descripción, hay un enlace para que te comuniques con nosotros, para que nos comentes en qué etapa de tu enriquecimiento te encuentres. Y mi equipo de trabajo te puede dar instrucciones para ver si de repente calificas para yo poder mentorearte a ti y yo poder trabajar contigo, para que seas parte de nuestra comunidad y para que puedas de una vez por todas entender y descubrir tu propósito para que maximices ese potencial infinito que Dios ya te regaló en tu nacimiento. Gracias por compartir conmigo y nos vemos en el próximo episodio. Tu amigo y tu servidor, Daniel Camero.